Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Jugando con Odi y Nino. Hoy con un nuevo tutorial. Ya sabéis que no es muy habitual que traigamos tutoriales al canal, pero bueno, cuando el juego lo merece sí que me gusta traerlos. Y esta vez va a ser del Thunder Road Vendetta. Bueno, un juego la verdad es que bastante sencillito, ¿vale? Pero sí que, bueno, quería un poquito explicaroslo de manera rápida, ¿vale? Para que tengáis un tutorial rápido, para que lo podáis ver en pocos minutos y empezar a jugar. Así que vamos para allá. Bueno, lo primero hay que disponer el tablero, ¿vale? El tablero de carreras, que estará compuesto de, por ahora, 3 módulos, ¿de acuerdo? Son 3 losetas, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? La carrera se disputará de izquierda a la derecha, ¿de acuerdo? Siempre hacia allá, nunca podremos volver hacia atrás. Y siempre comenzaremos por una loseta, ¿vale? Que pone arriba del todo capítulo 1. Que está el capítulo 1A y el capítulo 1B, ¿vale? Podemos elegir indistintamente el que queramos para empezar. Bueno, por ejemplo, vamos a poner el 1A, el parking lot. Y luego, para la preparación de la partida, tendremos que colocar estas fichas de peligro. Las tendremos que colocar en las losetas indicadas para ello. En la primera loseta, depende del número de jugadores, pondremos más o menos, ¿vale? Viene indicado en el propio triángulo de indicación de peligro. Por ejemplo, para 2 o 3 jugadores se pondrían aquí, para 2 jugadores exclusivamente, para 2, 3 y 4 jugadores se pondría aquí. Pues en un ejemplo a 4 jugadores, pues pondríamos estas dos y las demás dejaríamos vacías. Porque cuando empezamos la partida, la primera ronda es la más tranquila, en la que, bueno, iremos avanzando con nuestros coches y no nos podremos ni disparar y, bueno, pues... realmente yo siempre digo que la primera ronda es para colocar nuestros coches en disposición ya en la primera loseta, para a partir de ahí empezar la carrera realmente, ¿vale? En el resto de losetas se pone en todos los triángulos, ¿vale? Como veis no viene ningún numerito, se pone en todos. Después lo que tenemos que hacer es coger, elegir un color, ¿vale? Porque todos los equipos de coches son exactamente iguales, simplemente se distinguen en el color. Para ello, pues elegimos el color, cogemos los 3 salpicaderos de cada uno de nuestros coches. Viene indicado si es el pequeño con una S de small, mediano con M de medium y grande con L de large, ¿de acuerdo? Las colocamos y además un panel de control con nuestro helicóptero para los futuros ataques aéreos que luego los explicaremos. Además de eso, el conjunto de 4 dados de nuestro color también a mano. Una vez hecho esto ya podemos empezar a jugar. El juego se divide en rondas, ¿vale? Y cada una de esas rondas tiene 3 turnos. 3 turnos que se irán sucediendo en el sentido de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Para determinar quién va a ser el jugador inicial, lo primero que haremos cada uno de los jugadores es tirar nuestros 4 dados de nuestro color, ¿de acuerdo? Estos dados nos quedamos ya con ellos porque van a determinar el movimiento de cada uno de nuestros coches. Sumaremos el valor total de estos dados y el que tenga menor valor será el jugador inicial. En el caso de que haya empate, pues volvemos a tirar y bueno, pues el que menos puntuación saque, pues será el jugador inicial. Es decir, quien empieza va a ser el que menos va a mover. Y luego además, ese jugador inicial, ¿vale? Va a tirar este dado de aquí, dado de carretera. Y se lo quedará a un lado, ¿de acuerdo? Vamos a decir que es el indicador del jugador inicial de esta ronda. Realmente, aunque nos lo quedaremos nosotros simplemente para acordarnos de que nosotros somos el jugador inicial y que en la siguiente ronda es el siguiente, el valor que ha salido en el dado es común para todos, ¿de acuerdo? Todos nos podemos beneficiar de este valor, que luego explicaremos qué es lo que hace. ¿Vale? Una vez hecho esto, que es el efecto del inicio de la ronda, ahora lo que haremos es empezar el turno. ¿Quién empieza? Pues el que sea el jugador inicial. Entonces yo, por ejemplo, que soy el jugador inicial, comienzo mi turno. Y en el turno está dividido en 4 fases.
La primera fase es asignar, que es obligatoria, en la que tendremos que colocar uno de nuestros dados, ¿vale?, en uno de nuestros coches, en el que queramos, pero sí que es cierto que mientras tengamos coches tenemos que asignar sí o sí un dado a ese coche, ¿de acuerdo? Ya veremos luego más adelante que nos podemos quedar sin los coches. Entonces, pues por ejemplo, imaginaos, voy a coger un 6, pues digo, uy, con esto me muevo un montón, ¿vale? Y lo coloco, por ejemplo, en el coche grande. ¿Vale? Cogemos nuestro coche que va a empezar desde la zona izquierda, ¿vale? De izquierda del todo, y vamos a ir avanzando hacia la derecha. Ya sabemos que en este turno nos vamos a mover con el coche grande, pero ahora vendría la fase de activar una orden, que esta es opcional, ¿de acuerdo? Como veis tenemos 4 dados para 3 coches. ¿Qué hacemos con ese cuarto dado? Bueno, pues una vez por ronda, ¿vale? O sea, en uno de los 3 turnos que vamos a tener en la ronda, tras haber puesto el dado de movimiento, digamos, en el salpicadero del coche que queramos mover, si nos interesa podemos colocar uno de nuestros dados en la sección de control de coches, ¿vale? Entonces tenemos 4 posibles efectos y en cada uno de esos efectos nos indican bueno, que podemos colocar un dado, pero ojito, también nos indica el valor del dado, ¿vale? Por ejemplo, para hacer el nitro, que básicamente es que nos vamos a mover el valor que pongamos aquí, ¿vale? El valor, por ejemplo, me pone aquí del 1 al 3, ¿vale? O sea que en máximo nos vamos a mover 3 por el nitro, pero en este caso, por ejemplo, si pusiéramos un 2, nos moveríamos estos 6 más estos 2. Por eso es importante ponerlo ya, porque antes de realizar el movimiento del coche, ¿de acuerdo? Entonces, con esto pues tendríamos un efecto sobre el coche y por lo tanto es importante ponerlo antes. Entonces, si nos interesa pegar un buen acelerón, pues puede ser un 6 más un 2, ¿vale? Con lo cual, pues oye, podría estar interesante. También tenemos la opción de reparar, que esto solamente se puede realizar si tenemos un 6 en el dado, ¿vale? Imaginaos que hubiéramos puesto esto, tuviéramos un coche destrozado, imaginaos que esto lo tenemos así, luego explicaremos cómo podemos llegar a estar de esta manera. Incluso con el coche, pues que sería el mediano, pues imagínate que lo tenemos ahí, pues podemos colocar un 6, ¿vale? Para repararlo. Vale, para poder llegar al punto en el que el coche esté destrozado de esta manera, habremos tenido que soportar 2 daños, ¿de acuerdo? En el momento en que hemos soportado 2 daños, el coche pues queda averiado, ¿de acuerdo? Al quedar averiado, pues eso, si no ponemos un 6, ese coche se queda ahí hasta los restos, o sea, tenemos que tener la suerte de sacar un 6 en el dado. Pero en el caso de que sí que lo hayamos sacado, pues imaginaos, vamos a movernos 2 con el grande y ahora digo reparar este coche. Entonces para reparar el coche quitaríamos un daño y plum, recuperaríamos el coche. Lo pondríamos otra vez activo. Ojo, también podemos reparar un coche que no esté destrozado. Imaginaos que este coche de aquí ha recibido un daño, pues simplemente digo, vale, pues voy a reparar el coche y plum, reparamos el coche quitándole un daño y dejándolo pues perfecto. Más posibles efectos que podamos conseguir con el tablero de control, pues entre un 3 y un 5, si colocamos un dado entre un 3 y un 5, que en este caso no nos ha tocado, pero imaginaos que esto hubiera sido un 4, ¿vale? Ponemos aquí un 4 y esto de aquí lo que me va a hacer es ignorar un coche que tengamos en nuestra trayectoria. Imaginaos, por ejemplo, que esto está así y vemos que nos vamos a chocar con un coche de nuestro propio equipo, o la otra opción que tenemos es movernos a una casilla de peligro. Pues decimos, de acuerdo, pues entonces lo que voy a hacer es poner un 4 en derrapar, ¿vale? Que es uno de los valores posibles, y con esto vamos a ignorar a este coche, por lo tanto pasamos, imaginaos, por al lado sin afectarnos, ¿vale? Sin chocarnos entre nosotros, porque ya veremos más adelante que el choque tiene bastante efectos negativos, ¿vale? Y por último tenemos que poner un valor cualquiera de dado, ¿vale? Pues imaginaos que tenemos un 1, con esto nos vamos a mover muy poco y digo, vale, pues mira, vamos a colocarlo aquí, en ataque aéreo. Bueno, pues en ataque aéreo se haría con el helicóptero, ¿de acuerdo? Cogeríamos el helicóptero y lo pondríamos donde quisiéramos. Imaginaos que ahí está a disposición ahora mismo en el tablero, vale, pues cogemos el helicóptero y imaginaos lo podemos colocar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y con esto, colocando el helicóptero aquí, podemos realizar una acción de ataque, ¿vale? Acción de ataque con el helicóptero, de disparo. El helicóptero puede disparar a las casillas que están inmediatamente delante, que puede ser esta, este y este,
¿de acuerdo? Entonces pues elegimos a quién queremos disparar y tiraremos el dado de disparo. Y ahora veremos cómo funciona esto del dado de disparo. Una vez realizado nuestra asignación de dado aquí y nuestra asignación de dado en el panel, comenzamos el movimiento. Para movernos siempre tenemos que, desde donde estemos, movernos a una casilla inmediatamente delante de nuestro coche, ¿vale? En la parte delantera, en la parte frontal de nuestro coche, que son esta casilla y esta casilla. Con lo cual, pues avanzamos, imaginaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Es muy importante que sí o sí tengamos que gastar el 100% de nuestro movimiento, ¿vale? Si no nos interesa, pues mala suerte, te has pasado de frenada, pero ya sea que te vas a chocar, que lo que sea, pues tiene que ocurrir, ¿vale? Y pueden ocurrir varias cosas mientras nos estamos moviendo. Imaginaos que en vez de movernos aquí, podríamos haber ido totalmente rectos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y nos hemos metido en una casilla de peligro. Bueno, pues en el caso de que nos metamos en una casilla de peligro, pues pueden ocurrir varios efectos. Vamos a repasar todos estos efectos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser una mina, que ha sido el caso. Vale, pues cuando nos metemos en la casilla de mina, nuestro coche recibe un daño. Cogeríamos una ficha de daño al azar, ¿vale? Tendremos un pool de fichas de daño, le damos la vuelta, resolvemos el efecto, lo colocaríamos bajo el coche afectado, ¿vale? Ya ha dado la vuelta porque el efecto ya lo habremos hecho, ahora veremos los efectos también de los daños. Y además perdemos el movimiento restante que tuviera el coche, que en este caso ahora mismo ya no tenía ninguno más, pero bueno, sí que podría haber ocurrido que hubiéramos caído en esa casilla en el medio de estos 6 de movimiento que íbamos a realizar, pues ya perderíamos el resto de movimiento, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, ¿vale?, que de estas fichas de peligro hay dos tipos, están los que son permanentes y las que se eliminan. La mina, por ejemplo, en el momento en el que hemos caído, pues se elimina, ¿vale? Ya ha explotado, pues ya no tendría más efecto. Hay otra también que son estas de aquí de siniestro, ¿vale? Ambas tienen el fondo negro, con lo cual es fácil de acordarse. En el caso de que imaginaos que íbamos por aquí y caemos sobre la fichita, le damos la vuelta y es un siniestro, ¿vale? Pues ¿qué ocurriría? Se desencadenaría un choque. El choque, ¿vale? Sería con un coche, ¿vale?, que está siniestro, como la propia ficha dice, ¿vale? Retiraríamos la ficha y colocaríamos un coche siniestrado, ¿vale? Nos hemos chocado contra él, estaba oculta bajo la arena del desierto y no lo habíamos visto, pero pum, hemos caído encima, ¿vale? Si nosotros somos los que chocamos, nos ponemos encima. Si nos chocan a nosotros, ¿vale?, imaginaos que otro coche cae en nuestra misma casilla, él se pondría encima, ¿de acuerdo? De esta manera indicamos el efecto del choque. En este caso yo he chocado al coche siniestrado. Y ahora veríamos qué efecto tiene el choque, ¿vale? Ya digo, este efecto de choque ocurre tanto con los coches siniestrados como si nos chocamos entre nosotros, ¿de acuerdo? O sea, si yo estoy aquí y este coche pasa a mi casilla, también ocurre un choque. Lo primero de todo es que perdemos el movimiento que nos quedara, ¿de acuerdo? O sea, ya se interrumpe y simplemente vamos a resolver el efecto del choque. Para el efecto de choque lo que tendríamos que hacer es tirar dos dados, el dado de dirección y el dado de choque, ¿vale? Este es el dado de choque que nos indicará si el coche afectado por el choque es el coche superior o el coche inferior. Por eso es importante colocarlos así. Y luego el dado de dirección que nos dirá cuál de estos coches se va a mover a dónde, ¿de acuerdo? Entonces tiramos los dos dados y resolvemos el efecto. En este caso está bastante bien porque yo no voy a salir afectado, va a salir afectado el coche de debajo, que en este caso es el coche siniestrado. Y el coche siniestrado se movería hacia la parte superior derecha, ¿vale? Porque hay que fijarse, ¿de acuerdo?, que nos viene indicado el lugar de efecto hacia dónde se va a mover, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué podía haber ocurrido? Que si llego a ser afectado yo, ¿vale?, yo me habría tenido que mover aquí. Y esto ya veremos que es eliminación completa del coche, ¿de acuerdo? Pero, en este caso, ha tocado el coche inferior, por lo tanto, el coche siniestrado es como que lo hemos empujado al pasar por aquí, hemos hecho así, pum, lo hemos empujado y se sale de la carretera, por lo tanto el coche siniestrado abandona la partida. Los coches grandes tienen una pequeña ventaja, ¿vale?, y también su pequeña desventaja, luego veremos la desventaja, pero ahora mismo
os voy a explicar la ventaja que tienen los coches grandes. Y es que, imaginaos que hay un choque entre un coche grande y un coche un poco más pequeño, ¿vale? Imaginaos que me ha querido chocar este coche de aquí, que es más pequeño que el mío, ¿vale? Él tiraría los dados y diría, pues mira, el coche de abajo se va a mover aquí. O sea, me ha empujado ahí, ¿vale? Yo, como soy el coche grande, tengo una pequeña ventaja, y es que puedo decir, uff, no me interesa porque voy a caer sobre una ficha de peligro, y a saber lo que puede ocurrir ahí, ¿no? Me puede ocurrir cualquier cosa. El coche grande tiene la posibilidad de volver a tirar los 2 dados, pero eso sí, el segundo resultado será el que se quedará. Así que vamos a ver, por ejemplo, aquí qué ocurriría. Vale, pues ahora hemos cambiado, ¿vale? Y lo que ocurriría es que el coche de arriba acabaría aquí, ¿vale? O sea, ha habido al final un choque y ha caído aquí. Bueno, pues prefiero este segundo resultado sin duda. Ahora, eso sí, ya no tenía elección, o sea, lo segundo que ocurra, ocurrirá. Bueno, pues esas son las 2 fichas de peligro que se eliminan del juego una vez desvelados, ¿vale? Pero hay más. Hay algunas que son permanentes. Por ejemplo, si entramos aquí, ¿vale? Resulta que es un charco de barro. Un charco de barro que tiene el mismo efecto que cuando pasamos por estos charcos de barro que hay ya en el propio tablero. Y ahora explicaremos el efecto que tienen. También tenemos charcos de aceite. En el caso de que accedamos a este charco de aceite, ¿vale? Que ya se queda ahí para toda la partida, tiraremos el dado de dirección y veremos el charco de aceite hacia donde nos dirige. ¿Vale? Pues hemos entrado aquí y ¡pum!, hemos resbalado hacia atrás. También nos podríamos haber resbalado hacia aquí, y esto podría haber desencadenado que miráramos también qué hay en esta ficha de peligro. ¿Vale? Esta ficha de peligro, por ejemplo, no ocurre nada, es un trozo de asfalto más, perfecto, pues podemos continuar sin ningún problema. Vale, pues esos son todos los tipos distintos de fichas de peligro que vienen en el juego base. Bueno, pues de esta manera nos vamos a ir moviendo por el tablero hasta el máximo de 6, ¿de acuerdo? Con una salvedad, y es que si partíamos de aquí, por ejemplo, y decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y nos hemos movido el 100% del movimiento por carretera, podemos beneficiarnos de este dado que lanzamos al inicio de carretera, ¿vale? Dado de carretera. Que básicamente lo que nos dice es que si nos hemos movido el 100% del movimiento por casillas de asfalto, podemos movernos adicionalmente estos 2 puntos. Esto es opcional. Esto puede que no nos interese, porque imaginaos que hemos acabado aquí y si nos moviéramos estos 2 de movimiento adicionales, nos chocaríamos sí o sí. A lo mejor no nos queremos arriesgar. Bueno, pues en ese caso podemos ignorar este dado, ¿vale? Este sí que es opcional. El que no es opcional es el que tengamos en el salpicadero. El 100% del movimiento del salpicadero lo tenemos que realizar. Pero este es opcional. Tenemos que tener en cuenta también el resto de casillas, no solamente el de carretera, ¿vale? Porque tenemos también las casillas de arena que, bueno, no tienen nada en especial, simplemente pues no nos podemos beneficiar del dado de carretera, simplemente es eso, ¿vale? Pero el resto es exactamente igual. Luego tenemos los charcos de barro, que para poder acceder a un charco de barro tendremos que movernos 2 puntos, ¿vale? Gastarlos para entrar en la casilla. Luego ya podemos continuar normalmente, pero para entrar 2 puntos de movimiento. Es decir, si tenemos el coche aquí y hemos puesto un 6, tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. Y por último y más importante diría, tenemos las casillas que tienen este borde como de peligro, ¿de acuerdo? Que son casillas en las que no podemos acceder, ¿vale? Por ejemplo, en este caso son montañas, podrían haber agujeros, podrían haber casas, como es este caso, puede haber lo que sea. Claro, no podemos entrar aquí porque entonces nos estamos saliendo del tablero. E incluso también podría ocurrir que nos saliéramos del tablero por los extremos, ¿de acuerdo? Ya sea por aquí o por aquí. Claro, si esto ocurriera de manera forzosa, no porque nosotros queramos entrar, sino que imaginaos que ha habido un choque, ¿vale? Este coche ha decidido chocarnos y tiran los 2 dados de choque. Los tiran y resulta que ha salido este resultado. Pues el coche que nos ha chocado, ¿vale? Que en este caso era menor que el mío, va a caer fuera del tablero, ¿vale? Según se nos indica en el dado, fuera del tablero. En el momento en que se sale del tablero, este coche es eliminado completamente, ¿vale? Imaginaos que hubiera ocurrido al revés, que hubiera sido así, ¿vale? Y hubiéramos dicho, uff, pues no me interesa, como soy un coche más grande que el que me ha chocado, voy a volver a tirar los dados. Bueno, vamos a ver qué saldría. Vale, pues vuelve a tocarme a mí como afectado, pero mira, esta vez me ha tocado así. Pues perfecto, vale, pues nos hemos librado. Pero imaginaos que en vez de salir esto, en nuestro segundo tiro nos hubiera salido esto.
¿Qué habría ocurrido? Que este coche lo que ha hecho ha sido empujarnos al de abajo hacia adelante. Nos hemos chocado contra la montaña. Nuestro coche es eliminado y no puede volver a la partida, ¿vale? Nuestro coche es eliminado completamente de la partida, ¿vale? Y como decía, realmente hay tres formas de que nos quedemos sin coches en la partida. Y esto es, imaginaos que un coche está avanzando mucho por aquí, por la derecha, y como podéis ver, aquí a la derecha hay un límite, ¿vale? Si estamos avanzando por la carretera y superamos el límite, ¿qué ocurriría? Que tenemos que colocar una nueva loseta a la derecha, pero siempre va a haber un máximo de 3 losetas en la mesa. Por lo tanto, cogeremos una de las losetas que haya al azar en la caja y la colocamos a la derecha. Y ya vamos a poder continuar el movimiento. Pero ¿qué ocurriría? Que todos los coches que se han quedado atrás, ¿vale? En la loseta trasera, esta loseta se eliminaría y todos los coches que se encontraran en esa loseta son eliminados, ¿de acuerdo? Estos ya no se pueden ni reparar ni nada, simplemente son eliminados. Y la tercera opción es que acabemos por algún efecto bajo un helicóptero, incluido nuestro propio helicóptero. En este caso, cuando acabe el turno, cualquier coche que esté en la misma casilla que un helicóptero quedará eliminado. Y básicamente esa es la acción de movimiento, ¿vale? Que se realizaría tras haber colocado el dado en uno de los salpicaderos del coche que estamos moviendo. Una vez que hayamos realizado eso, si acabamos inmediatamente detrás de un coche de carretera, podemos dispararle, ¿vale? Esta opción es solamente si hemos caído de esa manera, ¿vale? Así que podemos calcular a lo mejor con nuestros dados, decir, pues mira, por ejemplo, imaginaos que empieza mi turno y empezamos así, y decimos, vale, puedo avanzar un montón con un 6, pero también puedo intentar disparar a este coche y pues por ejemplo a lo mejor me interesa moverme un 1, ¿vale? Porque así lo puedo disparar y a lo mejor le puedo hacer un daño, ¿de acuerdo? Pues me voy a mover un 1 y luego a lo mejor adicionalmente pues digo, mira, y voy a colocar un 1, que con esto me da muy poco movimiento, para poder activar el helicóptero. Y así os explico ya lo que es la acción de disparar, ¿vale? Haríamos acción de disparo con el helicóptero y acción de disparo con el coche. Ojo, primero siempre lo que pongamos en el panel de control, ¿de acuerdo? Recordad que esto es opcional y lo haremos en uno de los 3 turnos de la ronda, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es el primer turno de la ronda y decimos, vale, pues vamos a colocar un 1 y colocamos un 1 para el helicóptero. Movemos el helicóptero a la casilla que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos ponernos aquí y realizamos un disparo. Para realizar un disparo tenemos que primero determinar a qué coche vamos a disparar. Imaginaos que este no es el único coche que hay, ¿vale? Que hubieran 2 coches, pero decimos, mira, quiero disparar a este, ¿vale? Tiraríamos otro dadito especial que tenemos, que es este dado de disparo, ¿vale? Que aquí viene la ventaja de tener el coche pequeño, ¿vale? El coche pequeño tiene menos posibilidades de ser disparado que el coche grande. De hecho, el coche grande, ¿vale? Aparece en 4 caras del dado, mientras que el mediano aparece, si no me equivoco, en 3 y el pequeño aparece solamente en 2, si no me equivoco. Small y small, en 2 exactamente. Entonces, claro, aquí estoy intentando disparar al mediano, ¿vale? Tengo un 50% de posibilidades más o menos. Entonces vamos a tirar y, bueno, pues si hubiera elegido el coche grande, le habría disparado. Como he elegido el coche mediano, pues no he acertado. En el caso de que hubiera acertado, ese coche se llevaría un daño, ¿vale? Pues en el caso del mediano, pues colocaría él su daño aquí. Primero miraría qué efecto tiene y luego lo colocaría en su coche, ¿vale? En su coche, lógicamente no en el mío. Una vez realizado la acción del helicóptero, realizaríamos el movimiento con el coche, igual que hemos visto antes, teniendo en cuenta las casillas, los choques, etcétera. ¿Vale? Pues en este caso nos movemos 1, pues decido moverme aquí. Y ahora yo con mi coche puedo disparar también, ¿vale? Y quiero disparar a este coche de aquí. Muy bien, pues disparamos y hemos acertado. Ahora con este segundo golpe, ¿vale? Que le hemos propiciado, se lleva un segundo daño. Leería el efecto y lo colocaría aquí. Al tener 2 daños sobre su salpicadero, ¿vale? Sobre su coche, sobre el coche mediano en este caso, le tiene que dar la vuelta y el coche acaba averiado, ¿de acuerdo? Y ahora ya, para poder seguir utilizando este coche, tiene que repararlo sí o sí. Es decir, tiene que sacar un 6 en el dado y utilizarlo para reparar el coche.
el coche, pues le podemos dar la vuelta, le podemos dejar dado la vuelta así, como queráis, ¿vale? Para indicar que este coche no lo puede utilizar y le damos la vuelta al tablerito. En el momento en que por lo que sea pueda repararlo, ¿vale? Pues quitaríamos uno de los daños y volvería a estar activo el coche. Lo volveríamos a poner de esta manera. ¿Vale? Ahora lo que tendríamos que ver es qué efectos puede tener estos disparos, ¿vale? Estos daños que recibimos tienen distintos efectos que antes de colocarlos sobre el panel del coche, ¿de acuerdo? Del coche afectado, tendremos que leerlo y realizar su efecto. Por ejemplo, imaginaos que cuando el helicóptero le golpeó, ¿vale? Recibió abolladura. Abolladura no tiene ningún efecto, simplemente es un daño que se añade al salpicadero del coche. Pero luego he llegado yo con mi 1 de movimiento, he tirado el dado de disparo y he acertado. Por lo tanto he recibido un segundo daño. Este coche va a quedar fuera de combate. Pero además tenemos que tener en cuenta el efecto de ese daño. Por ejemplo, en este caso ha sido aturdido. Dice aquí, tira el dado de acrobacias. ¿Vale? Ese es el dado que nos faltaba por ver. Este dado verde de aquí. Dado de acrobacias, ¿de acuerdo? Y luego además, bueno, si es que además viene indicado, es verde y morado, ¿vale? Pues vamos a disparar, a lanzar estos dados. Mueve tu coche esa cantidad de casillas tirando el dado de dirección por cada casilla de movimiento para determinar la dirección. Vale, pues tiramos el dado y se supone que nos vamos a mover 3 hacia atrás, ¿vale? Sigues viéndote afectado por el terreno sobre el que te mueves, como usar 2 movimientos para entrar en barro. Si entras en una casilla que hace que tu coche pierda sus movimientos, el efecto de aturdido termina. Por ejemplo, que chocáramos contra otro vehículo de carretera. Pues es simplemente que nos vamos a mover. Bueno, pues en este caso sería 3 movimientos hacia atrás. Muy bien. Pues a ver que lo he movido todo. Sería 1, ¿vale? Podemos pasar por debajo del helicóptero sin problema. Lo que no podemos es acabar nuestro turno debajo de un helicóptero o seremos eliminados. 2, y ojo, pasaríamos por una casilla de peligro. Con lo cual le damos la vuelta, tiraríamos el efecto, tiquití, ¿vale? Pues nos hemos movido hasta aquí. Y luego 3, ¿vale? Nos hemos movido 3 hacia atrás. ¿Vale? Pues este ha sido el efecto que ha tenido el aturdido. Una vez que le damos la vuelta y lo ponemos aquí, además de eso, como son 2 daños, como hemos dicho antes, quedamos averiados, pendientes de reparación, ¿vale? Este coche se puede reparar porque no nos hemos ni salido de la carretera, ni hemos caído en una casilla prohibida, ni hemos acabado nuestro turno debajo de un helicóptero, ni nos ha comido el terreno, ¿vale? Ni nos hemos quedado en la loseta trasera tras ser eliminada, ¿de acuerdo? Así que, bueno, en principio ahí está, lo podemos reparar más adelante. Por ejemplo está el salir disparado, que dice tira el dado de dirección y el dado de acrobacias. De nuevo, tiraríamos. Y esto lo que ocurriría es que nos moveríamos 4 pegando un salto hacia la dirección que se nos indica aquí. Imaginaos que el helicóptero hubiera golpeado a este coche de aquí, ¿de acuerdo? Y el daño que hubiera recibido hubiera sido salir disparado, ¿vale? Pues se movería 4 hacia esta dirección. Aquí lo que ocurre a comparación con el aturdido es que las casillas por las que va a pasar no le afectan, ¿de acuerdo? En este caso sí, el aturdido es como que se ha ido moviendo por esas zonas sin control, ¿vale? Pero en este caso ha salido volando, ¿vale? Ha salido disparado. Entonces, no le afecta ninguna de las casillas por las que pasa, pero por ejemplo, en este caso, tal cual ha quedado, se saldría de la carretera y quedaría 100% eliminado, ¿vale? Claro, ¿qué podría llegar a ocurrir? Por ejemplo, que esto hubiera estado así, lo hubiéramos disparado y hubiera salido este efecto, ¿vale? En el caso de que esté aturdido, se chocaría y quedaría fuera de la partida. Pero en el caso de que sea un salir disparado, el coche saldría volando hasta 4 casillas hacia adelante, ignorando el terreno 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y se libraría por los pelos. O sea, como podéis ver, pueden llegar a ocurrir cosas muy locas. Pero esto es perfectamente posible. También puede ocurrir que en vez de salir un 4, hubiera salido un 3. Y en ese caso habría sido 1, 2 y 3. Habría caído sobre la tierra. Casi se libra, pero no. Luego también está el efecto de patinar, que no hace falta tirar ningún dado porque ya nos indica hacia dónde nos vamos a mover. Nos moveríamos una casilla hacia donde nos indique el efecto, el token de daño, ¿de acuerdo? En este caso, pues, por ejemplo, si ha recibido un daño, he recibido yo un daño de patinar, pues nos moveríamos así y colocaríamos la ficha donde correspondiera. Y por último está el efecto de metralla, en el que tendremos que tirar el dado morado
Imaginaos que el helicóptero, como decía, se está disparando a este coche de aquí y al coger el toque nos toca metralla. Tiraríamos el dado de dirección y dice, empezando por el coche que ha recibido el daño, mira en esa dirección en línea recta hasta llegar al primer vehículo en la carretera. Aplica un daño a ese vehículo, incluso a uno de los tuyos. La metralla atraviesa cualquier terreno, incluso los intransitables. Si no hay ningún vehículo de carretera en esa dirección y llegas al borde del tablero, no ocurriría nada. Vale, pues en este caso, al disparar a este coche, es como si la metralla hubiera rebotado hacia allá. Pero al no haber ningún coche no hay ningún efecto. En el caso de que, imaginaos, hubiera salido esto de aquí con esta disposición, al haber disparado a este coche, la metralla rebotaría en mi coche. Entonces, ¿qué ocurriría? Que yo me llevaría un daño. Recogeríamos el daño, resolveríamos el efecto, en este caso no tiene efecto, ¿vale? Abolladura no tiene ningún efecto, simplemente nos llevaríamos un daño a nuestro panel. Y una vez realizado nuestro movimiento y nuestro disparo, acabaría nuestro turno, pasaría al turno al jugador de nuestra izquierda, que lo mismo, colocaría su dado, movería su coche, realizaría su efecto de aquí si pudiera y realizaría su disparo si pudiera. Pasaría al siguiente y me volvería a mí. Con lo que yo empezaría a mover mi segundo coche. Pues por ejemplo, imaginaos que digo, venga, me voy a mover 6 con el coche pequeño, ¿de acuerdo? Pues voy para allá. Claro, ¿qué pasa? Ahora mismo estoy un poquito encajonado. Sí o sí tengo que pasar por una casilla de peligro y esto podría interrumpir mi movimiento. Realizamos 1, 2, por ejemplo. A ver qué tocaría. Mira, pues hemos tenido suerte. 3, 4, 5 y 6. Y luego le tocaría al siguiente y a mí y así. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Que si nos chocamos se pierde el movimiento que tuviéramos restante. Y nada más, el juego seguiría sucediendo de esta manera, ¿vale? Ahora le tocaría al resto, luego me tocaría a mí, movería este coche, pues le movería 2. Imaginaos que estábamos aquí, pim, pim, ¿de acuerdo? Y ya hemos utilizado todos nuestros dados. Cuando nos vuelva a llegar el turno, pasaría el turno al jugador de nuestra izquierda, que tiraría sus dados y tiraría el dado de carretera. Ahora hay un bonus de 1 cuando nos movamos por carretera. Tiraríamos todos nuestros dados para comenzar la nueva ronda, ¿vale? Y estos son los nuevos dados disponibles para nuestro panel. En el caso de que tengamos ya un coche fuera, ¿vale? Fuera de, ya sea que esté estropeado de esta manera, que lo podemos reparar con un 6, o que nos hayamos quedado con un coche menos. Imaginaos que nuestro coche mediano se salió de la carretera y se ha quedado fuera de partida. Claro, ahora nos sobran dados, ¿vale? Pero solamente podemos colocar un dado en la zona de control, ¿vale? En ningún momento podemos poner más de un dado. En ese caso hay un bonus de inercia, ¿de acuerdo? Que básicamente es que una vez que hayamos colocado todos nuestros dados sobre los salpicaderos de nuestros coches, podremos realizar una acción de inercia. ¿Qué es esto? Bueno, imaginaos que en mi primer turno he movido 6 con el grande, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le toca al siguiente, me toca a mí. Y yo realizo con el pequeño un 2. Un 2 con, yo qué sé, con otro 2 que tenía aquí de nitro, ¿vale? Pues realizo 1, me muevo, mira qué bien. 2, 3, realizo el movimiento, 1, 2, 3, incluso me voy a salir del tablero, con lo cual colocaríamos un nuevo tablero a la derecha, eliminaríamos el tablero de la izquierda con todos los coches que se encontraran en él y continuaríamos nuestro movimiento. Ahora le tocaría al siguiente y a mí, y me queda un dado por colocar. Bueno, pues en este caso podemos colocar un dado en la sección de inercia del coche que elijamos, que tengamos operativo, lógicamente. Vale, el valor del dado que coloquemos no tiene sentido, ¿vale? Simplemente lo que vamos a hacer es movernos 1 con el coche que sea, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo podemos colocarlo en el coche grande que le tenemos más atrasado y lo que haríamos sería movernos 1 con ese coche. En el propio tablero nos viene indicado que podemos colocar un máximo de 2 dados en la misma casilla de inercia, ¿de acuerdo? Esto, ¿por qué podría llegar a ocurrir? Pues imaginaos que el coche pequeño también ha sido eliminado y solamente nos queda el coche grande. En este caso nos sobraría otro dado, ¿vale? Pasaría de nuevo el turno y cuando me volviera a tocar podríamos colocar un segundo dado en inercia, de manera que nos volvemos a mover uno más.
con nuestro coche grande. Y diréis, ¿pero qué pasa? ¿Que la carrera es infinita? ¿Vamos para adelante hasta que alguien sea eliminado? Pues entonces no, realmente no es una carrera, no hay un fin. Bueno, sí que hay un fin y se determinará en el momento en el que uno de nuestros contrincantes o nosotros mismos sea eliminado. Es decir, cuando un equipo entero, sus coches ya no estén sobre el tablero, ¿vale? Porque hayan sido eliminados al 100%, o esa persona no pueda colocar dados sobre ninguno de sus coches porque están todos averiados, en ese momento se colocaría una línea de meta, que sería esta de aquí, que se colocaría en el extremo derecho. El primero que llegue a esta zona habrá ganado la partida. Claro, también ¿qué puede ocurrir? Imaginaos que mi coche pasa a la zona derecha por completo y por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar una nueva loseta a la derecha y eliminaríamos la izquierda del todo. ¿Qué ocurriría en este caso? ¿Vale? Al eliminar la casilla de la izquierda, bueno, el helicóptero estaba allí, pues vuelve a nosotros y resulta que los últimos coches que le quedaban al jugador naranja estaban muy atrasados, estaban en la parte de atrás. ¿Qué ocurriría? Que ahora este jugador está eliminado de la partida, por lo tanto se determina una línea de meta, pero esa línea de meta estará al final de esa nueva loseta que acabamos de colocar. La otra opción de victoria es simplemente que todos los demás hayan sido eliminados, es decir, que hayan quedado sin coche sobre la carrera, pues el último que quede en pie pues habrá ganado la partida también. Una pequeña salvedad cuando jugamos a 2 jugadores. En el caso de que juguemos a 2 jugadores, si un jugador no es eliminado antes, en el momento en que pongamos la quinta loseta, esa será la loseta final y tendremos que colocar la línea de meta en esa quinta loseta. Y esto es Thunder Road Vendetta. Os invito a que os veáis la partida que tenemos en el canal, donde vais a ver las mecánicas bastante claras, porque la verdad es que en una partida llega a ocurrir absolutamente de todo. Moriremos por helicópteros, moriremos por salirnos de la carretera, moriremos por estrellarnos contra casas, moriremos por golpes, nos dispararemos, perderemos amistades, ocurrirá de todo. De verdad, os invito a ver la partida porque está súper graciosa. Y pues nada más, espero que os haya ayudado este tutorial y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!